algunos años, cuando estábamos en las aulas, se nos decía que el juez es un convidado de piedra y que además, recipientarios del derecho español, teníamos un proceso excesivamente escrito, desesperadamente escrito, a decir del profesor Vescovi. En el año 96 tuve la oportunidad de participar, luego de haberse redactado el Código Procesal Civil peruano, participamos en la redacción de este importante código, en un congreso nacional en Argentina, en la ciudad de Santa Fe, y estuvo el profesor Gelsi Vidart, y habló de la oralidad. Él tiene un importante libro sobre la oralidad, y es ahí donde, con mayor razón, nos enfocamos hacia la necesidad de esa oralidad, que además estaba ya recogida en un instrumento importante, académico, que fue justamente el Código Modelo para Iberoamérica, obra del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Y me sorprendió porque Gelsi Vidart, profesor uruguayo, uno de los autores de dicho código, conjuntamente con Vescovi y Torello, me dijo: saludos al profesor Figalo. Ah, sí, claro, lo conozco, le dije, conozco al profesor Figalo. Y me dijo: y es que es el autor de una de las leyes más importantes en cuanto a oralidad. Y me quedé sorprendido. Es más, nosotros nos inspiramos en ese trabajo. Más sorprendido aún, se trataba de la Ley de Reforma Agraria, la Ley 17716, que trajo consigo un procedimiento agrario, y un procedimiento que era de veras oral en todo el sentido de la palabra. Y este proceso lo podríamos enmarcar en toda una corriente, especialmente latinoamericana, cuando aparece este famoso derecho social, luego las constituciones del Weimar, de Querétaro, la constitución soviética, aparece en el ambiente lo que se llama el derecho social, y justamente algunos procedimientos especiales, particulares, de índole social, tenían un contenido en función de esta oralidad. Y el proceso agrario peruano, y yo he litigado en lo que se llamó el fuero agrario, estuvo diseñado, preparado especialmente para esta oralidad. Y no era la oralidad que ha recogido el Código Procesal Constitucional, que yo diría es limitada. Era una oralidad distinta, en tanto que el magistrado, por ejemplo, en la audiencia respectiva, tenía que apersonarse temas agrarios, por ejemplo, deslinde, directamente al predio, al lugar donde se estaba discutiendo el deslinde, y ahí interrogaba, preguntaba, las partes intervenían, y si podía, en ese instante decidía, y podía haber ingenieros, peritos, para explicarle el detalle de este deslinde. Era un verdadero caso de oralidad y fue toda una revolución, como fue la reforma agraria, que para bien o para mal se dio en el país. Algunos la discutirán, pero el proceso agrario se generó allí por primera vez de modo nítido. Es verdad que en el Perú hubieron antecedentes de oralidad. Por ejemplo, la introducción del comparendo en el antiguo Código de Procedimientos Civiles de 1912. O, por ejemplo, los llamados juicios verbales ante los jueces de paz no letrados. En realidad, estos intentos previos no funcionaron, porque la mentalidad de los operadores jurídicos y de los magistrados estaba más encaminada hacia la escritura. Okay. Quisiera advertir que esta oralidad para Vescovi, y lo dice en teoría general del proceso, es la verdadera forma de administrar justicia. Y claro, si nosotros revisamos la historia y nos remontamos a los orígenes de los procesos, vamos a ver que era oral. Si hablamos de los procesos del siglo V antes de Cristo, y los procesos griegos y los procesos romanos, y gran parte de los procesos antiguos eran orales.
Y es que no podían ser de otro modo, había una tradición oral, sí, aparecieron por ahí abogados, de pronto algunas leyes se tenían que dar a través de xilografía o pregones, pero es que no había medios, tecnología necesaria para que aparezca la escritura. ¿Había escritura? ¿Había forma de escribir? ¿Habían papiros? ¿Habían pergaminos? Si ustedes se van al Archivo General de la Nación, van a encontrar el libro Becerro. ¿Qué es el libro Becerro? Es un libro de escrituras públicas que trajeron los conquistadores y que justamente estaba hecho de cuero becerro, por eso se llamaban cuero becerro. Eran algo así como un notario de delivery en aquel momento, porque estaba acompañando a estos conquistadores. Y entonces ya había escritura, ya habían mecanismos, pero solo hasta la introducción del papel es que la escritura se hace importante. Y entonces, la escritura va a representar un elemento valioso, singular, y que se hace necesario, pero requiere, para que funcione, una cierta tecnología. El papel, la imprenta, la tinta, etc. Y fíjense, los expedientes judiciales no lo vamos a tener nítidos, tal vez en la Inquisición, pero antes de eso no conozco. Lo que sí sabemos fehacientemente es que a partir de los reyes católicos se dan dispositivos, por lo menos en la península ibérica, para que se organicen expedientes administrativos y hay decisiones de los reyes en tal sentido. Y es ahí donde aparecen los expedientes judiciales, que duran hasta la actualidad. Bien, con todo esto quiero decir que el inicio fue la oralidad, luego se introduce la escritura y luego tenemos ya el expediente judicial y que llega a ser desesperadamente escrito, tal vez como lo decía Vescovi. Frente a ello, se han tratado de hacer reformas, como en el Código de 1993, el Código Procesal Civil vigente, inspirado justamente en este código modelo para Iberoamérica, tratándose de introducir la oralidad, y así se hizo. Porque oralidad la vamos a entender en esa perspectiva como el proceso por audiencias. Y es así que muchas veces, y en cuanto a la naturaleza de la oralidad, la hemos entendido como un principio. Es probable que la mayoría de profesores nos digan sí, el principio de oralidad y el principio de escritura y otros principios. Qué bueno. Sin embargo, yo diría que en cuanto a la naturaleza de esta oralidad, en realidad, más que un principio, en estricto es una regla, porque el principio es el punto de partida, ¿no? Es un elemento inmutable y además este punto de partida nos permite llegar a una meta, como por ejemplo, principio es la imparcialidad del juez, principio es la igualdad de las partes, principio es la oportunidad de actuar la prueba, etcétera. En cambio, la regla es diferente. En la regla tenemos líneas directrices, pero que se van a presentar por lo general en forma binaria y podría ser lo inquisitivo, lo dispositivo, lo oral, lo escrito, etc. Entonces, en ese sentido son reglas porque son técnicas de debate procesal. Si un proceso es imparcial, podría ser con oralidad o podría ser con escritura. Y en realidad tampoco es que exista tal dicotomía extrema, lo que existe son puntos intermedios. No hay un proceso oral puro, lo que tenemos más bien es un proceso mixto. Y en ese sentido, el Código Procesal Civil vigente incorporó primigeniamente este proceso por audiencias. Y en un proceso de conocimiento se dijo, habrá el saneamiento, la audiencia de saneamiento, la audiencia de pruebas y también la audiencia de conciliación. En realidad, conciliación, saneamiento en algunos ordenamientos
es lo que se llama la audiencia previa. En fin, pero luego han sucedido reformas y se ha ido eliminando la oralidad en el proceso civil. 2014, 2015 hubieron varias normas que eliminaron la audiencia de saneamiento y nos hemos quedado en el proceso de conocimiento básicamente con la audiencia de pruebas. ¿Y por qué? ¿Hemos variado? Bueno, yo creo que son razones prácticas. La oralidad no ha funcionado como fue la intención del legislador cuando se pensó que era una forma mucho más beneficiosa porque nos íbamos a beneficiar con la inmediación, con la concentración, con la identidad. El juez que conoce la prueba es el juez que debe resolver, pero nuestra realidad fue distinta. Por ejemplo, el juez que conoce la prueba en la audiencia va a resolver, bueno, si tenemos problemas graves de provisionalidad, de cambios de jueces, bueno, eso por lo menos no se cumple. Y entonces la inmediación, bueno, tampoco, porque el juez que actuó en la audiencia de pronto no lo va a sentenciar. Pero además la oralidad tiene un límite, y ese límite es la primera instancia, salvo que la primera instancia cause estado, ¿cierto? Autoridad de cosa juzgada. Porque si hay recurso, si hay impugnación, las instancias superiores no son orales. Claro, podrá haber un informe del abogado, cosas por el estilo, pero no habrá más. Morelo explicaba que efectivamente esa es una dificultad de la oralidad. Parece contradictorio que, queriendo un proceso oral, la instancia última se maneje en base al expediente, o sea, la escritura. Y entonces Morelo decía, bueno, habrá que encontrar alguna fórmula, como por ejemplo, filmar las audiencias. De hecho, en los años 90 era muy difícil y costoso, hoy es mucho más fácil, y de hecho se filman audiencias, pero no sirven en segunda instancia. Habrá que repetir todo en segunda instancia, y más aún si hay un tribunal, llámese Tribunal Constitucional o Corte de Casación, y entonces resulta paradójico que la oralidad termina en su resolución final basándose en la escritura. Y eso habrá que corregir y habrá que ver qué está pasando. Pero además, el otro problema, que ya lo había advertido el profesor Vescovi, por supuesto, en Uruguay, donde estuvieron los autores de este código modelo y del código de la República Oriental de Uruguay, que también asumió la oralidad, bueno, ahí no tiene muchos problemas, ¿sí? Bueno, que Uruguay es un país pequeño, casi modelo, pero en países como el nuestro, organizar la oralidad, lo advertía Vescovi, requiere una gran infraestructura y un mayor número de jueces. Y ahí el problema, hemos tenido múltiples reformas, todos los gobiernos quieren reformas del sistema judicial. Y tenemos una exagerada recarga judicial, jueces con 4.000, 5.000 casos, ¿qué oralidad podría funcionar ahí? Y entonces la consecuencia fue que fueron recortando las audiencias. Y claro, tenemos un Estado que se despreocupa de la justicia, bueno, de la salud y también de la educación, y entonces dice la mejor educación, la privada, y la mejor salud, bueno, las clínicas privadas, no los hospitales, y por último, la mejor justicia, bueno, váyanse a un arbitraje privado. Y se han olvidado de la administración de justicia, que es una obligación primordial del Estado. Esto, el Estado ha retrocedido. Y entonces, en esas circunstancias, es poco viable la oralidad, por lo menos en la justicia ordinaria. Quiero decir también que a través de sendas resoluciones en el año 2019 y a través de un organismo CEJA que ha venido asesorando, me parece, a las Cortes, en especial a la Corte Suprema, se han dado sendas resoluciones administrativas, por lo menos 3, que establecen mecanismos para que la oralidad se realice, pero a través de resoluciones administrativas, diciendo el juez, tú, director del proceso, utiliza este mecanismo.
y no parece ser lo más acertado porque definitivamente el Código Procesal no establece ese mecanismo en la medida que ha sido ya recortado. Entonces, esto merece una revisión legislativa apropiada. Y sí creo que es un buen esfuerzo lo establecido en el Código Procesal Constitucional, que nos trae a cuento, en la medida que efectivamente se ha preocupado de establecer una oralidad, y creo que en este tipo de procesos sí es factible, posible trabajar con la oralidad. Sin embargo, quiero decir que tampoco hay un cambio significativo, y yo diría que es una oralidad recortada la que regula el artículo 12 de este código. Porque finalmente nos habla de una audiencia, y es que la oralidad sí, pues en la audiencia, pero no vemos a ese juez como el juez agrario que actuaba directamente en el lugar de los hechos, y como sí ocurre en el mismo código, cuando establece para el caso del habeas corpus la posibilidad de que el juez se constituya al lugar donde se ha producido la detención denunciada, esta eventual detención ilegal, y ordena lo que tiene que ordenar, probablemente la libertad, si es que encuentra que hay una detención arbitraria e inconstitucional, ¿cierto? Entonces, vean ustedes que el artículo 34, en mi concepto, sí establece solo para el habeas corpus esa posibilidad. En cambio, para el proceso de amparo, habeas data y cumplimiento, el artículo 12 nos limita a una tradicional, entre comillas, oralidad en la audiencia. Y de pronto, innecesaria, porque no todos los casos en materia constitucional y en habeas data, amparo y cumplimiento requieren ni siquiera esa audiencia. ¿Para qué? De repente son cuestiones de puro derecho. Además, recuerden, no hay una intensa actividad probatoria en esta materia, y entonces habría que revisar también en qué casos debería haber audiencia y en qué casos no. Por ejemplo, desde mi perspectiva y de mi experiencia profesional, Doctor, disculpe, ¿su tiempo termino. ha finalizado? Sí. Ya, termino. De mi experiencia profesional, casos como el de Luchetti, donde hubo una eventual contaminación y daño al patrimonio ecológico, sí requerían, por ejemplo, la necesidad de una presencia del juez. El juez hubiese ido y constatado y hubiese resuelto. Quiero decir que también hay casos en los cuales, si queremos implementar este mecanismo, tendríamos necesariamente que incrementar, tal como lo dijo el profesor Vescovi, para que funcione la debida oralidad, el número de jueces adecuado y la capacitación correspondiente para que puedan actuar en consono con esta oralidad.